Bueno, pues muy buenos días a todos. Este es el taller para familias. Bienvenidos nuevamente a nombre de la Clínica Pinar del Bosque y Ricardo Ballesteros. Pues les damos la bienvenida una vez más a este sábado. Y hoy nos acompaña la terapeuta Olga Ruiz Lavallade. Ella es parte del staff de la Clínica Pinar del Bosque. Hola, Olga. Hola, hola. Hola, Aparte, familia Pinar. Aparte de ser una excelente terapeuta, es una gran amiga, es un gran ser humano. Y bueno, pues les platico un poquito de ella. Ella es psicoterapeuta Gestalt, tiene la especialidad en sensibilización Gestalt, consejera en adicciones certificada y tiene 15 años de experiencia o más trabajando en el área de las adicciones y es miembro fundador de la Sociedad Morelense de Salud Mental y es psicóloga en formación. Entonces, pues bueno, bienvenida. Ella nos va a dar un tema que yo creo que es de mucho interés para todos, es las conductas facilitadoras de la adicción. Pues muy bien, Olga, son todos tuyos. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Marta, un beso. Sí, Ricardo, ¿quieres comentar algo? Ya levantaste la manita. Son unos aplausos, Olguita. Son aplausos. Perdón, estoy un poco ciega. Gracias entonces. Son aplausos. Perdón, esta es mi ceguera. Pasar tanto tiempo en la computadora no es bueno para los ojos. Ok, pues familias Pinar del Bosque, Ricardo, Marta, buenos días. Pues bueno, una vez más encantada de estar aquí con ustedes en este taller para familias. Y bueno, pues creo que este tema es muy importante y va a ser de gran interés para todos porque bueno, en estos años de práctica con usuarios y con familias, pues bueno, creo que siempre la familia está pues preocupada y ocupada también de cómo apoyar a su familiar, ¿no? Creo que esta es una pregunta que nos hacen siempre a todas ahí en el staff, ¿no? ¿Cómo le hago para apoyar a mi familiar? Y pues bueno, este taller va enfocado precisamente a la influencia de las familias en los trastornos adictivos, ¿no? El objetivo de este taller, pues es ofrecer una panorámica de los factores implicados en la influencia de las familias en el proceso de rehabilitación de los usuarios de alcohol y drogas ilegales. Y bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla, si me permiten un segundito, por favor. Ay, permítanme un segundito. En lo que comparte pantalla Olga, nada más les recuerdo que procuren mantener sus micrófonos apagados. Yo de todas maneras aquí procuraré cerrárselos. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, solo levanten la mano para que yo les vaya abriendo el micrófono y puedan hablar con Olga. Gracias. ¿No? ¿No puedes, Olga? Ahí voy. Bueno, sin mi esposa, sin alguien, ¿no? Que me vigile y no siento esa ansiedad de... Listo. Ya está ahí, ¿no? Ya. Bueno, entonces, pues como les decía, este taller, bueno, va a estar enfocado pues en cómo podemos apoyar mejor a nuestros familiares.
Varios estudios coinciden en que la familia puede ejercer una influencia, ya sea positiva o negativa, a lo largo del proceso de rehabilitación. De hecho, ustedes lo han podido constatar seguramente en el momento en que tomaron la decisión junto con su familiar de internar a su paciente, pues muchos de ellos al principio estaban renuentes, ¿no? Entonces fue la oportuna intervención de ustedes en hablar con ellos, estar haciendo como esta labor de convencimiento muchas veces desde casa, ¿no? Cuando hacen contacto con nosotros, cuando les damos algunas indicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final el usuario ante esta, pues un poco ante esta presión que hace la familia, pues accede al internamiento, o si no accede, pues bueno, se ve orillado a recibir el internamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí podemos darnos cuenta de cómo como familia podemos influir. Es importante que analicemos todos los factores familiares que influyen en los procesos de rehabilitación exitosos y en los procesos de recaída, ¿no? Porque efectivamente, aunque es responsabilidad del familiar o del usuario que está aquí internado en la clínica, el mantener su abstinencia y el hacer todo lo necesario para que esta abstinencia se mantenga a través del tiempo, pues es cierto que nosotros como familia podemos apoyar o podemos a veces incluso tener algunas conductas que lo que van a hacer es facilitar la recaída, ¿no? Bueno, se ha estudiado que estos factores fundamentalmente se van a enmarcar en dos modelos teóricos. Uno es la teoría de los sistemas y el otro es el modelo de terapia familiar funcional. Entonces, bueno, los factores familiares que inciden en las drogodependencias, desde la teoría de sistemas, o se enfoca más bien en que la persona que consume tiene conductas que van a señalar que en la familia uno o más de los miembros están indicando que hay una inadaptación del sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? El paciente que está consumiendo, a través de su consumo, nos va a enviar un mensaje. Por supuesto que no es la mejor forma de enviar este mensaje, no es la manera más sana. Sin embargo, muchas veces por la falta de herramientas de manejo emocional y de herramientas afectivas, esta es la manera en que se encuentra de poder pues darnos el mensaje como familia de algo está pasando aquí, ¿no? El consumo de sustancias entonces va a permitir que al paciente e incluso a la familia enfrentarse con estresores internos o externos y para mantener procesos que ya se han establecido en la organización de la familia. Quiere decir que nosotros como familia ya estamos funcionando de esta manera y el consumo se vuelve una pieza más del funcionamiento de esta familia. De ahí que decimos que una familia que padece una adicción, una familia adicta, pues es una familia que no está funcionando de manera adecuada. Funciona efectivamente y muchas veces funciona a través del consumo. Quiere decir que la conducta de consumo de mi familiar va a cumplir una función importante en la familia. Y como parte del programa de rehabilitación, es importante que nosotros nos empecemos a preguntar como familia cuál es esta función que está cumpliendo el consumo de mi familiar dentro dentro del sistema. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo va claro? Sí. Ok.
Si hay alguna duda, si hay algo que quieran comentar también desde su experiencia, por favor, adelante, para que también esto se vuelva un poco, pues, más dinámico, ¿no? Bueno, hay factores que inciden en el proceso de las drogodependencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que volvernos unos buenos observadores de lo que está sucediendo en el interior de nuestra familia. ¿Y qué es lo que tenemos que observar? Bueno, ¿cómo es la estructura de nuestra familia? ¿Cómo son las reglas que regulan el funcionamiento de nuestra familia? ¿Cómo es la manera en que nosotros nos vinculamos unos con otros? ¿Cómo es la manera de comunicarnos más característica? Todos estos factores van a ser factores que pueden ser factores de protección para evitar una recaída o factores de riesgo que pueden producir una recaída. Entonces tenemos que estar muy atentos como familia en este proceso para ver qué conductas son las que necesitamos observar y a lo mejor también necesitamos pues ahí hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Bueno, desde este marco teórico del que estamos hablando, se plantea que el consumo de alcohol y drogas muchas de las veces se deriva por dificultades de la persona, de la persona que consume, de buscar su autonomía o su independencia con respecto a los papás. ¿Qué quiere decir esto? Que les cuesta trabajo desvincularse de la familia y empezar a ser y a tomar decisiones y a hacerse cargo de su vida. Por eso generalmente el consumo inicia en la adolescencia. Bueno, por eso y por muchas otras razones, ¿no? Pero una de las razones es que justo en la adolescencia es cuando nosotros como seres humanos empezamos a buscar nuestra personalidad, nuestra independencia. Es cuando nosotros por primera vez empezamos a salir fuera del sistema familiar, fuera de casa, y empezamos a ver lo que hay fuera de la familia, ¿no? Entonces, muchas veces este proceso de separación es complicado y en la manera de consumir, o más bien se recurre al consumo como una manera de poder romper con este vínculo y salir a tomar decisiones. Por supuesto que estas decisiones no son las más adecuadas, pero bueno, esta es una de las formas que se utiliza, ¿no? Y otro factor que influye es que también cuando nosotros somos parte de una familia que está muy desligada, quiere decir que no hay unos lazos afectivos fuertes, que mamá está en sus cosas, papá está en sus cosas, los hermanos están cada quien en sus cosas, o hay problemas incluso de separación entre los papás, pues bueno, la persona que consume busca a través de su consumo unir a la familia, ¿no? Es muy común en la clínica que de repente algunos chicos que sus papás están separados y ya tienen mucho tiempo de estar separados, que nos dicen, estoy muy contento porque es la primera vez desde hace muchos, muchos años que mis papás se vuelven a hablar o que mis papás se reúnen en Santa Paz, ¿no? Para hacer algo. Y ese algo es ver mi proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, hablábamos que hay un mensaje que tiene el consumo de nuestro familiar y estos mensajes pueden ir por estos dos caminos, ¿no? En la búsqueda de autonomía e independencia o el buscar que la familia se vuelva a unir. Repito, estas no son las maneras más sanas de hacerlo, sin embargo, pues bueno, esto es a veces lo que hay abajo del consumo. Ok, vamos a hablar un poco de los factores familiares que inciden en la drogodependencia. Generalmente vamos a encontrar, esto es muy, muy común en las historias familiares de nuestros pacientes, que la mamá es una mamá muy amorosa, muy pendiente de los hijos, que los sobreprotege, que incluso se sobreimplica
en ellos, ¿no? En la crianza. Son mamás que entregan todo por sus hijos, son mamás que están siempre al pendiente de sus hijos, son mamás que resuelven, son mamás que rescatan, ¿no? Son mamás que están ahí siempre presentes con el hijo. Y por lo contrario, encontramos que el papá es una figura más bien ausente, ¿no? Muchas veces, pues porque él tiene que salir a trabajar, ¿no? La mayor parte del tiempo, o muchas veces porque, bueno, se le deja a la crianza a la mamá, ¿no? Este es algo que tenemos como muy cultural y muy arraigado, aunque ha ido cambiando, ¿no? Que pues la crianza le toca a la mamá y el papá se tiene que ocupar de otras cosas, ¿no? Entonces, estos roles son de una mamá que está muy presente, sobreprotectora, y un papá que incluso puede llegar a ser ausente. Es importante que también veamos y analicemos cómo son las pautas de interacción y las estrategias de afrontamiento que tenemos como familia para resolver los problemas, para resolver las diferencias, para tomar decisiones todos juntos, ¿no? La manera en que lo hacemos va a contribuir, junto con otros factores, por supuesto, al desarrollo y mantenimiento de las adicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si una familia tiene dificultad para resolver los problemas internos de la familia, ¿a qué me refiero con problemas internos? Pues a lo mejor una discusión entre los tíos, ¿no? Que hay un enfrentamiento entre los hermanos, los papás no tienen una buena relación y no saben cómo resolver sus problemas conyugales, ¿no? Todas estas situaciones se van permeando en el núcleo familiar. Generalmente estas problemáticas también tienen mucho que ver con una comunicación que es poco efectiva, y entonces todos estos factores promueven que haya un ambiente estresante, un ambiente a veces de incomodidad emocional, a veces de inconformidad, a veces los miembros de la familia se empiezan a sentir aislados, ¿no? O solos, y esto va a contribuir a que pues una persona se acerque al contacto con el alcohol y las drogas fuera de casa, ¿no? Es cierto que en la familia nosotros vamos a tratar de buscar o de cubrir nuestras necesidades, ¿no? Entonces, la familia va a ejercer una influencia constante durante todo nuestro proceso de rehabilitación e incluso antes del proceso de rehabilitación, ¿no? Es importante que la influencia familiar aprendamos nosotros a que esta influencia sea positiva. ¿Qué quiere decir con positiva? Que apoye todas las conductas que pueden ser factores de protección para mantener la abstinencia, ¿no? Ahí en la clínica también muchas veces los chicos que están ya en seguimiento, ¿no? Y que ya tienen algún tiempo, algunos meses o incluso algunos años sin consumo, nos han referido lo importante que fue para ellos la presión de la familia en su proceso de rehabilitación, tanto en la decisión de internarse como al egresar, el mantener su abstinencia, ¿no? Cuando la familia está presente, cuando la familia está participativa en este proceso, pues es mucho más fácil para la persona que está en proceso de rehabilitación lograr la abstinencia. Repito, no quiere decir que si la familia no está presente o que si la familia no hace cambios, entonces forzosamente tiene que haber una recaída, porque pues esto también es responsabilidad
de la persona que consume, ¿no? Estoy hablando de cosas que pueden facilitar o impedir, ¿no? Que pueden ayudar o que pueden como poner baches o trabas, ¿no? Podríamos pensar que una vez que la persona ya entró a un tratamiento de rehabilitación en la modalidad de internamiento, pues la familia ya no tiene un papel tan importante durante el proceso. Sin embargo, ya que bueno, pues la carga, ¿no? O la problemática se pone en manos de los expertos, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, la medicación, etcétera, ¿no? Pero incluso en esta etapa del proceso, la colaboración familiar tiene mucha importancia. Cuando nosotros podemos lograr una buena comunicación entre clínica, terapeuta y usuario, es mucho más, hay mayores posibilidades de que la persona, uno, tenga mayor apego a su tratamiento y dos, logre mantener por más tiempo su abstinencia. Entonces, estos factores son muy, muy importantes, que nosotros, por ejemplo, ustedes familias que estén en continuo contacto con las terapeutas individuales de sus familiares, ¿no? Para seguir las indicaciones, para que estén presentes en las terapias familiares, que estén presentes en los talleres familiares, ¿no? Porque esto les va a dar herramientas para poder colaborar en este proceso. Muchas veces durante el proceso de internamiento, que ustedes saben, ¿no? De entrada o el primer periodo es de 35 días. En la mayoría de los casos, pues el familiar que está internado necesita más tiempo de internamiento. ¿Por qué necesita más tiempo de internamiento? Bueno, uno puede ser porque las sustancias que consume son sustancias sumamente adictivas, que ya tiene años consumiendo y que entonces necesita más tiempo para la deshabituación. Otro puede ser porque cuando ingresó a tratamiento, ingresó con algunos problemas médicos, por ejemplo, o psiquiátricos, ¿no? Estaba en un brote psicótico inducido por el consumo de sustancias, o físicamente estaba muy deteriorado, o porque venía con mucha resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces, la primera, la segunda semana, y a veces, dependiendo de los casos, hasta la tercera semana, pues son semanas en donde se está tratando todos estos problemas, ¿no? Y al enfocarnos en estos problemas, pues el paciente que está interno con nosotros todavía no empieza a trabajar realmente sobre su problema emocional y sobre la conciencia de enfermedad, que son dos puntos muy importantes que ellos tienen que lograr durante el tratamiento. Conciencia de enfermedad y trabajo sobre el manejo emocional que ellos hacen, ¿no? Entonces, esto hace que el proceso tenga la necesidad de prolongarse. Por eso muchas veces nosotras como terapeutas les decimos, bueno, su familiar necesita otro periodo de internamiento, ¿no? Hay una formulita que dice, tiempo más abstinencia igual a recuperación. Es cierto que el tiempo que esté internado no va a asegurar que el paciente se recupere o no se recupere, ¿no? Porque esto no depende específicamente de cuánto tiempo esté internado, ¿no? Depende de muchos otros factores. Pero es cierto que mientras más tiempo pueda estar en abstinencia, mayor va a ser el porcentaje que él podría lograr la abstinencia. Entonces, cuando tenemos estos casos que les comento, pues sí es importante que la persona aún esté en contención para poder tener el cuidado de todos estos aspectos, darle el seguimiento y que además la persona ahora sí en un segundo periodo o tercer periodo, dependiendo de cada caso, ¿no? Pues pueda realmente trabajar sobre la conciencia de enfermedad y el manejo emocional y todo esto que hemos hablado acerca de la dinámica familiar. Si ustedes como familia
tienen la disposición de ejercer esa presión sobre el usuario o nuestro paciente o el familiar va en determinado momento a tener que aceptar el tratamiento. Y al tener que aceptar el tratamiento, entonces va a tener oportunidad de trabajar, aunque de entrada lo acepte de dientes para afuera, ¿no? Como ellos dicen, o lo acepte enojado, o lo acepte condicionado y tratando de chantajear. Estando en la clínica, siguen trabajando y entonces hay más posibilidades, ¿no? Pero sí es muy importante la disponibilidad que ustedes como familia tengan para ejercer esta presión, ¿no? E incluso una vez que el usuario, su familiar egresa, también ustedes, esta presión que ustedes puedan ejercer, ¿no? Ahorita vamos a hablar de qué tipo de presión, ¿no? Esta presión que ustedes puedan ejercer va a ser un soporte durante los primeros meses, los primeros días de abstinencia al egresar su familiar. Bueno, hay varios autores que se han dedicado a estudiar como pues todo lo que ayuda a la rehabilitación y lo que no ayuda a la rehabilitación. Entonces, tenemos que hay una serie de recomendaciones que se dan para que el tratamiento de rehabilitación pueda ser un tratamiento eficaz. Una puede ser, vamos a mencionar varias, ¿no? Una de ellas es apoyar la estabilidad familiar y social de los drogodependientes y o alcohólicos, haciendo especial hincapié en que vivan con un familiar para que los supervise. Esta es otra de las preguntas de ustedes muy común, ¿no? Es muy importante que cuando su familiar egrese de la clínica, no viva aún solo. Recuerden que esto es un proceso, ¿no? Y entonces tenemos un proceso de desarrollo de la adicción, tenemos un proceso de tratamiento en modalidad de internamiento, tenemos un proceso de egreso, tenemos un proceso en donde ellos se van reinsertando con ustedes a la familia, al trabajo, a la escuela, etcétera, ¿no? Y tenemos otro proceso en donde con el tiempo ellos también, el tiempo y la abstinencia, ellos también van teniendo herramientas para entonces ya poderse ir cada vez más haciendo independientes. Pero esto tiene que ser un proceso cuidadoso y supervisado por especialistas, ¿no? Para que pues ustedes tengan ese apoyo. Principalmente, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Es muy importante, es un factor muy importante de protección, la supervisión que la familia pueda darle. Ya que, bueno, un adolescente pues todavía es responsabilidad de los papás y todavía nosotros como papás pues tenemos que estar muy pendiente de sus conductas, de a dónde van, de quiénes son sus amigos, de la escuela, de si no quieren estudiar, bueno, qué vamos a hacer, ¿no? Etcétera. Entonces, mientras podamos estar, mientras los papás tengan esta disponibilidad de estar en supervisión con el adolescente, hay mayores posibilidades de que se logre la abstinencia. Fíjense, esto también es un dato muy importante y me gustaría volver a hacer hincapié en él. Cómo la mayoría de los pacientes que tienen un trastorno adictivo y que se han mantenido en abstinencia reconocen la importancia que ha tenido la presión familiar en su proceso de recuperación. Bueno, hay una persona muy cercana a nosotros, ¿no? Que nos dice, bueno, si no fuera por la presión de mi esposa, yo no me hubiera recuperado, ¿no? Y bueno, como este compartimiento, hay muchos, ¿no?
Hay, por ejemplo, otra persona también de la clínica que ha dicho, bueno, si no fuera porque mi familia estuvo presionando, pero siempre estuvo ahí y siempre estuvo diciéndome en el momento en que tú te quieras recuperar, aquí estoy. Si no hubiera sido por esto, tampoco me hubiera recuperado, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante el apoyo que nosotros podamos brindar como familia y también vamos a hablar de, bueno, cómo puede ser este apoyo. Algo importante para que nosotros podamos dar este buen apoyo es que nosotros como familia podamos descubrir y trabajar cuáles son las disfunciones familiares. ¿A qué me refiero con disfunciones familiares? Me refiero a todas aquellas pautas de vinculación, de conducta, de resolución de conflictos, de manejo emocional, de comunicación, que no han sido lo más adecuadas, ¿no? Que nos han generado conflicto y que estos conflictos han provocado como consecuencia esta presión, este estrés familiar, estos sentimientos de soledad, estos sentimientos de abandono, estos resentimientos, estos enojos, y que entonces uno de los miembros de la familia pues recurra al consumo de sustancias, ¿no? En este sentido, me gustaría comentarles que los pacientes que reciben terapia marital o, bueno, terapia de pareja y terapia familiar tienen mayor probabilidad de mantener la abstinencia del consumo a través del tiempo y además logran también mejorar las relaciones familiares y conyugales, lo que facilita su integración a la familia, a la sociedad y repito, pues al tener todos estos factores de protección, pues es mucho más probable que puedan mantener su abstinencia de sustancias. Como ven, el consumo de sustancias viene a ser un síntoma que nos habla de que estas disfunciones familiares están presentes. El trabajo de nosotros como familia es ir descubriendo cuáles son estas disfunciones para poder ir trabajando terapéuticamente en ellas y poder ir haciendo ahí un cambio paulatino en esto que apoye la integración familiar y que apoye la comunicación, que apoye un ambiente de vínculos emocionales más sanos y como consecuencia el síntoma que es el consumo desaparezca. Si nosotros nos centramos en solo desaparecer el síntoma, todo lo demás de que hemos estado hablando, pues va a permanecer ahí y tarde o temprano el síntoma va a volver a surgir. Pongo un ejemplo, si yo tengo tengo una pulmonía y toso mucho, y me tomo un jarabito para la tos, pues probablemente la tos ceda un poco, ¿no? O a lo mejor hasta algunos momentos se quite por momentos. Sin embargo, la infección va a continuar, me va a volver a dar tos y me voy a agravar, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando solo trabajamos enfocados en el síntoma que es la abstinencia de sustancias. Tenemos que trabajar en el síntoma, pero también tenemos que trabajar en todas estas conductas familiares disfuncionales. Entonces podemos concluir que cuando la familia se involucra en el tratamiento con terapia, terapia familiar, terapia de pareja, y pueden ir también comprometiendo a hacer estos cambios, entonces hay más probabilidad de mantener la abstinencia. Este entonces será un trabajo conjunto. Bueno, vuelvo a repetir que esto lo repito varias veces durante el taller porque creo que quiero que se lo lleven como muy claro que cuando el usuario de alcohol o drogas se encuentra bajo la presión de sus personas significativas, tales como su pareja, su familia, amigos, verdaderos amigos significativos, o incluso a veces hasta el jefe, ¿no? Pues es más probable que la persona acepte el tratamiento
y después de su egreso pueda mantener también su apego al seguimiento, a la prevención de recaídas y pueda mantener su abstinencia. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Alguna duda? Yo. Adelante. Adelante, Elvia. Buen día a todos, porque veo que hay más mujeres que hombres, solamente veo ballesteros por ahí. La situación que yo estoy viviendo con mi hija no es de drogas, es una situación de estrés. Ella vivía sola en México y ya tenía varios años de haber estado sola trabajando, estudió allá y estaba trabajando. Con la pandemia, como hasta la mitad pudo seguir con trabajo y posteriormente pues ella seguía intentando, luchando y fue imposible todo este tiempo. Eso de que ahorita cayó en depresión, no, viene trayendo muchas situaciones que probablemente pues se las guardó, se las tragó sola, pero el detonante fue que un amigo la agredió y quiso abusar de ella. Afortunadamente llegó el tío, salió corriendo, lo que contó, y llegó a casa de un amigo. Entonces ya fue cuando ella regresó a su casa, la fueron a dejar a casa de una amiga, después ella se fue donde vivía y se puso mal, empezó a delirar. Entonces con lo primero que me encontré fue, yo estoy bien. Y como tengo muchos familiares médicos, pero allá en Morelos está mi sobrino que trabaja en el seguro y mi cuñada es médico en salubridad, lo primero que me dijeron, no está bien, está súper mal, necesita apoyo. Y mi cuñada, por medio de una amiga, me recomendó la clínica. Y la primera opinión de ella, yo no voy a ningún lado. Entonces, para mí fue algo traumático que me pesa. Ahorita yo ya puedo platicar, creo que lo he contado 80,000 veces, tengo millones de amigos por todos lados y algo que a mí me ayuda es no quedarme con nada adentro. Lo saco y lloro y en ratos, pues hago oraciones y yo ya ahorita que la vi el sábado pasado yo la vi mejor y ahorita ya la veo bien, claro, no como debería, como desearía, pero ha avanzado, le apretaron un poquito el tornillo por ahí para que si no salía me la mandaron 14 días después. Y la verdad, yo no sé si les dicen cuánto pagan, pero lo primero que me dijo, gracias mami, porque me trajiste un lugar excelente que nos tratan bien. Yo con el único que he tenido trato personal es con Miguel y es una persona maravillosa y Rosy solo por teléfono. En cualquier situación yo recomendaré este lugar, pero mi situación era de que para llevarla a la clínica fue un show. Primero la sacaron dormida de la casa en una ambulancia, la llevaron a un hospital para que la durmieran y de ahí la llevaran a la clínica. Y la verdad, pues eso a mí no encuentro las palabras, pero creo que ya voy sacando un poquito más, yo ya me siento más tranquila. Al principio igual no podía dormir, era muy difícil. ¿Por qué pasó? Aparentemente ya estaba bien, ya era independiente, no consume drogas. Sí toma alcohol en las fiestas porque nosotros somos pachangueros, fiesteros. Yo no fumo, no tomo, en mi casa tampoco. Mi marido de vez en cuando hay fiestas o pachangas familiares, sí. Y a ellos, a todos los jóvenes, los hijos, desde que están en la prepa, los dejamos que se vayan entonando, que pues de que les vayan a enseñar afuera otras cosas, mejor que se echen un tequila en la casa, pero en fiestas familiares. Entonces, yo me siento un poco desenganchada con esto, pero ahorita con lo de las teorías, yo estoy sacando mucha información de marcos teóricos de los trabajos científicos que hay sobre estos problemas y a mí eso me ha ayudado y siento que eso, pues aparte con lo que platiqué con Marta, porque ya tuve una plática, pues me dando un poquito de pauta para tratar de comprender y entender cuáles, no sé todavía qué tiempo le vayan a indicar el tratamiento porque su cuadro es depresivo y ansiedad, pero
tratar de ser lo más paciente posible que se pueda para poder apoyarla. Porque pues ella, lo que nos impactó a todos, así que nos tiene y todos preocupadísimos, porque Geraldine fue una niña desde chica muy inteligente, con una mente muy brillante. Ella en su primer intento se quedó en el Politécnico y es egresada del Politécnico de Ingeniería en Computación, y la verdad eso nos destrozó ese cuadro a nosotros. No lo podemos, yo ya lo voy asimilando porque ya pronto sale, yo tengo que ayudarla y la tengo que empujar a que se recupere, porque ahorita ella me dijo, yo ya me siento bien. Y la mirada, el semblante, la coordinación de comunicación, tú te vas dando cuenta. Y la verdad, pues no conozco a los demás ballesteros solamente por mensajes, y ahorita que lo estoy viendo, lo vi la vez pasada cuando le hicieron un homenaje, pero solamente el trato ha sido una vez por teléfono, pero yo me siento muy contenta con el apoyo que me han brindado, la verdad, no hay palabras. Eso que uno paga no es nada a comparación del apoyo que te dan, el apoyo moral, el entusiasmo que le ponen. A la mía le tuvieron mucha paciencia. Miguel me dijo, a mí me hace un desmadre tu hija y se va a los 3 días. Y yo dije, Dios, que no le haga nada, porque entonces, ¿a dónde voy a ir a dar? Pero me siento desenganchada, pues, porque lo mío no es droga, pero tiene que ver también mucho con la comunicación, y como ya son grandes adultos titulados que trabajan, se sienten independientes, y ella ha vivido sola, agarrando un montón de problemas ajenos que no le importan ahorita en la pandemia, con sus cuates que no tenían nada que andar haciendo, y este cúmulo reventó. Entonces yo no sé si tú me quieras orientar tantito por ahí, porque pues hay muchas teorías. ¿Sí? Elvia, escuchándote ahorita, fíjate, tú dices, el problema de mi hija no tiene que ver con las adicciones, ¿no? Sin embargo, como el hecho de que ustedes como familia presionaran para que ella recibiera un tratamiento, porque ella de entrada no quería, ella decía que estaba bien, ¿no? Entonces, esta presión para que ella recibiera el tratamiento fue un primer paso, ¿no? Ahora, la ansiedad y la depresión también son un síntoma, ¿no? Son un síntoma, igual que el consumo de sustancias. Hay algunas personas que lo que hacen es consumir sustancias, habemos otras personas que nos deprimimos, habemos otras personas que nos enfocamos al trabajo 100% y somos workaholic, ¿no? Los que estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay diferentes síntomas. Sin embargo, el problema de fondo viene a ser el mismo. ¿Cuál es aquí habría que ver y revisar cuál es lo que de fondo está tratando de decir tu hija con esta sintomatología, ¿no? Que no lo puede decir de manera abierta y espontánea, hablando de lo que siente, de lo que le pasa, pero lo está diciendo mediante ansiedad y depresión, ¿no? Y hay que también revisar como familia cuáles son todas estas implicaciones que tenemos, tanto en la comunicación, en los vínculos, etcétera, que está originando que haya alguna conducta o algunas conductas por ahí, ¿no? Que promuevan esta sintomatología, aunque no sea la dependencia de sustancias, la sintomatología en este caso es la depresión y la ansiedad, ¿no? Y entonces, si te fijas, el cuadro es pues el mismo, ¿no? Solamente cambia el síntoma. Por eso, familias, les comento que no hay que enfocarse 100% en el síntoma del consumo de sustancias. Que por supuesto que si no se quita ese síntoma, ¿no? O sea, si no se deja de consumir, pues no se va a poder trabajar con lo que está por debajo, ¿no? Que es la raíz del padecimiento, ¿no? Esto lo comparan con un iceberg, ¿no? Que se ve la puntita del iceberg, pero abajo pues hay un rocononón de hielo, ¿no? Y afuera solo se ve una puntita, ¿no? Entonces, la dinámica es la misma, nada más cambia la sintomatología, Elvia. No sé si esto ayuda y te ubica y te conecta más con lo que estamos hablando. Sí. Pues desgraciadamente no hay una escuela para padres, y lo que a uno le funciona al otro se le empeora, ¿no? Y muchas ocasiones
pues hasta la prepa yo le cuidé a los amigos porque vivía conmigo, pero posteriormente, pues también eso de andar recogiendo gente que tiene 1.000.000 de problemas y echártelos al costal, como que está medio cañón. Y aparte todo lo que tú traes, llega el momento que truenas. Sí, sí me queda claro. Gracias, Elvia, por tu participación. Ya vinculé. Qué bueno, qué bueno. Problema, sí. Gracias. Okay. Pues bueno, en resumen, ¿no? Queda ampliamente demostrado que la importancia de la ayuda de un familiar va a modificar la conducta de consumo, ¿no? O bueno, en este caso, ¿no? Como nos comentaba Elvia, pues la conducta conflictiva, ¿no? Que se presente. Y bueno, también vamos a poder ayudar para que se consoliden hábitos saludables para el apoyo de la integración social, familiar y laboral. Por eso es tan importante, por ejemplo, que nuestros usuarios salgan con un plan de vida, que ese plan de vida ustedes lo conozcan, familias, ¿no? Y que apoyen cómo, incluso que se trabaje en conjunto con el terapeuta, su familiar, cómo van a hacer ese plan de vida para que una vez que egrese, pues bueno, pueda irse reinsertando con estos objetivos, ¿no? De plan de vida, y esto afianza hábitos saludables y podamos hacer un cambio de conductas, pues vamos a llamarle enfermas, ¿no? Por conductas saludables. Ok, dentro del fenómeno de la recaída y el mantenimiento de la abstinencia, la familia también va a tener una función muy importante, ¿no? Ya que la recaída puede estar influida en algunos casos por un clima familiar desfavorable, en donde, por ejemplo, encontramos conflictos interpersonales entre la familia, en donde podemos encontrar insatisfacción emocional por algunos acontecimientos vitales, ¿no? Como a lo mejor el fallecimiento de algún familiar, la pérdida de trabajo del jefe o jefa de familia, un cambio importante en la etapa de vida, peleas, discusiones, estrés marital. Todos estos factores pueden ser precipitadores de una recaída si no los abordamos, si no los trabajamos de manera terapéutica, ¿no? Vamos a hablar de las situaciones o conductas por parte de la familia que pueden facilitar un resbalón o una recaída sin ser totalmente determinantes. Y bueno, para que Elvia se siga enganchando, ¿no? La recaída también sucede en las sintomatologías depresivas y ansiosas. También se presentan recaídas. O sea, no es como de ya se me quitó la depresión y ya me deshice de ella para toda la vida, ¿no? También puede haber un proceso de recaída, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas conductas que nosotros como familia podemos tener y tenemos que estar muy atentos a no tenerlas, ¿no? Una, tolerar y justificar y o defender las conductas que propicien el estilo de vida adictivo o enfermo, ¿no? Todo aquello que propicia un estilo de vida adictivo, que apapache la enfermedad, ¿no? Eso lo vamos a tener que ver y dejar de tolerar, dejar de justificar, dejar de defender, ¿no? Tener conductas provocativas con nuestro familiar que contribuyen a la tensión familiar. ¿Qué son las conductas provocativas? Pues bueno, muchas veces nosotros, por la carga de trabajo, el estrés, a veces también el agotamiento emocional que ya tenemos, tendemos a ser de repente agresivos en nuestra manera de hablar, tendemos a reclamar, a traer el pasado al presente, ¿no? Y entonces está reclamando y reclamando lo mismo cada vez que hay un roce, ¿no? Entonces, estas son las conductas provocativas que necesitamos evitar, ¿no? Las relaciones complementarias patológicas, ¿no? ¿Cuáles son estas? La codependencia y las relaciones tóxicas de pareja, ¿no? Que ya han hablado en otros talleres de la codependencia y de las dependencias emocionales tóxicas, ¿no?
Otro factor muy importante es consecuentar que los límites se rompan, ¿no? Porque creo que en mi experiencia prácticamente en todas las familias con las que he tratado sí existen límites. Realmente son muy, muy pocas las que no, de plano no hay límites. La mayoría sí los hay, pero generalmente esos límites los rompemos y los primeros que empezamos a romper los límites somos nosotros mismos a veces, ¿no? Otro factor importante es no aplicar consecuencias cuando estos límites se rompan, ¿no? Entonces, tengo mis límites, hasta los hago, los tengo ahí por escrito, ¿no? Muchas veces nosotros como terapeutas les sugerimos que hagan un documento, que lo firmen, que lo tengan ahí como todos a la vista, pero a la hora de aplicar las consecuencias, ahí ya no hay consecuencias, se rompen los límites y no pasa nada, ¿no? Otro factor importante es no seguir las indicaciones que proporciona la clínica, el terapeuta o el psiquiatra, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pues yo ya lo veo bien, entonces, pues ya que no vaya grupo de AA o para qué va, eso no sirve, mejor que se quede nada más en la terapia, o ya que no vaya a terapia, ya me salió muy caro, ya gasté mucho, o bueno, etcétera, ¿no? O que ya no se tome el medicamento, él ya no quiere, yo no quiero, pues ya que no se lo tome, ¿no? Entonces, también tolerar el abandono del tratamiento terapéutico o farmacológico, pues es otro factor importante, ¿no? Otros factores que pueden influir es las desavenencias conyugales, los problemas de pareja, las separaciones, los divorcios, la escasa atención de los padres hacia los hijos, principalmente los hijos adolescentes o los hijos adolescentes tardíos, ¿no? De repente decimos, pues es que mi hijo ya tiene 22 años, pues sí, pero aunque tenga 22 años, todavía no tiene la madurez, ¿no? Hay algunos chicos que sí, otros que no, y esto, bueno, también es una consecuencia de la sobreprotección familiar, ¿no? Relaciones conflictivas en la familia, una inadecuada o poco frecuente comunicación, ¿no? Esto de, pues estamos todos comiendo juntos y ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien. Se acabó la comunicación, ¿no? Pasar poco tiempo de convivencia sana con la familia, de repente tenemos muchos compromisos y le damos prioridad a muchas otras cosas y dejamos a un lado la convivencia familiar, ¿no? Otro factor importante es el control que a veces queremos ejercer y la sobreimplicación. Esta palabra de sobreimplicación se los voy a decir así como es, ¿no? Como lo dicen en mi rancho, la realidad es que ser metiche. Se oye, utilizamos esta palabra de sobreimplicación de manera profesional, pero bueno, es dejar de ser metiches, ¿no? Otro factor importante es cuando nosotros sí expresamos nuestras emociones, no expresamos lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, pero lo expresamos de manera exacerbada, muy alta, ¿no? Tenemos estallidos emocionales de llanto, de ira, de tristeza, de emoción, ¿no? Entonces, nuestras emociones también a veces andan ahí todas, inestables, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de expresión de la emoción exacerbada es una forma de comunicación en donde a veces en estos picos emocionales que tenemos, podemos criticar, podemos hacer comentarios hostiles o hirientes, ¿no? Podemos tener actitudes de sobreimplicación emocional, o sea, nos volvemos metichones, sobre nuestro paciente, sobre nuestro familiar. Otro factor de alteración puede ser los estados de ánimo negativos, ¿no? O sea, tener estos pensamientos negativos, actitud negativa, esta falta de esperanza, ¿no? Todo esto debido a que nuestro familiar tiene baja tolerancia a la frustración. Todos estos estados de ánimos negativos pueden frustrarle con mucha facilidad y entonces recurrir nuevamente a su conducta o a su síntoma, que puede ser el consumo de alcohol y drogas, como una estrategia de afrontamiento, ¿no? Yo voy y consumo y entonces ya me olvido de todo esto que está pasando, o yo voy y consumo y entonces ya no estoy peleando contigo, ya te puedo escuchar y ya no te contesto, ¿no? Los conflictos
que afectan en la relación familiar, en muchos casos están encubiertos, o sea, los tenemos como tapados, escondidos, y entonces decimos, no, pues es que el que tiene el problema es el familiar, el que está internado, él es el que tiene el problema, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos estos conflictos encubiertos y que a veces son difíciles de reconocer abiertamente, y son a veces difíciles de reconocer porque también implica a veces pues un esfuerzo en nosotros, reconocer a lo mejor algunos errores, tenernos que hacer responsables de cosas que no nos habíamos hecho responsables. A veces implica también contactar con el dolor, ¿no? Entonces, pues también nosotros tenemos cierta resistencia a trabajar con estos conflictos que tenemos como por ahí tapados, ¿no? Muchas veces ahí, pues hay secretos en la familia de estos secretos a voces, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve como una olla express, ¿no? Que va ahí nada más, eh, generando presión hasta que en un momento, pues bueno, alguien estalla y generalmente ese que estalla, pues es el que tiene menos tolerancia a la frustración, que es nuestro paciente, ¿no? Hay otros factores que también son importantes y que tienen que ver con la relación de la familia. Por ejemplo, cuando los papás no están de acuerdo con las reglas y la aplicación de las reglas y las consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papá dice una cosa, la mamá dice otra, y entonces no hay un frente común entre los dos, y el familiar, nuestro familiar, pues obviamente va a hacer o le va a hacer caso pues al que le conviene, ¿no? Entonces no hay un frente común en donde pueda realmente cerrar y hacer esta presión. Por ejemplo, es una de las cosas a las que yo me refiero con la presión familiar, ¿no? Si yo, mamá, digo una cosa y yo, papá, digo otra y la abuelita lo apoya, entonces hacemos presión y a nuestro familiar no le va a quedar de otra más que seguir la regla que estamos diciendo. Pero si mamá y papá no están de acuerdo, pues esta presión ya no es fuerte y entonces pues el paciente va a tener ahí un lugar de escape, una válvula de escape para hacer lo que pues él quiera hacer, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, lo que pasa es que el familiar en recuperación se piensa a comportar sin tener en cuenta las normas que se quedaron, que se convinieron en la familia, ¿no? Va rompiendo los límites de forma gradual y él va siendo quien impone las reglas, ¿no? Entonces, bueno, la autoridad se va a diluir y con el tiempo, el familiar que está en recuperación vuelve a asumir una posición de control y de coacción, ¿no? Entonces vuelve a poder manipular, vuelve otra vez a enojarse y a hacernos sentir miedo porque, ay, que no se vaya a enojar porque si se enoja se va a ir a consumir, ¿no? Entonces nos vuelve a poner en esta posición de culpa, de ansiedad, de miedo, de tristeza y toma nuevamente el control para no seguir los límites. Nuevamente los padres o la familia, en lugar de apoyarse mutuamente, empiezan a tener una serie de discusiones en donde muchas veces se culpan el uno al otro, ¿no? Es que por tu culpa está así, ¿no? Pero es que porque tú dejaste de hacer, pero es que porque tú le dijiste. Y entonces, en lugar de hacer una coalición fuerte, se hace una coalición débil entre ellos, ¿no? Que no ayuda al mantenimiento de la abstinencia. Otro factor importante es la ambigüedad de las normas familiares y la incapacidad de poner las normas y de seguir las normas, ¿no? Muchas veces esto que llamamos corazón de pollo, ay, es que me gana el corazón de pollo y entonces ya no seguí el límite, ya no puse la consecuencia, ¿no? El exceso de protección, o sea, la sobreprotección va a generar una gran dependencia del familiar en recuperación respecto a su familia, que le va a impedir desarrollar su iniciativa o sentir la necesidad de dejar de consumir para lograr su autonomía, para tener responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo soy papá,
tengo mis hijos, estoy en la clínica porque consumo, pero resulta que salgo y pues bueno, mi pareja sigue manteniendo a mi hijo, no me pide nada, mi mamá me sigue manteniendo a mí, vivo en casa de mi mamá, pero pues bueno, esa es la indicación, entonces vivo en casa de mi mamá, pero ella me sigue manteniendo, yo no estoy poniendo de mi parte para, ni siquiera para lavar los trastes, ¿no? Soy un adulto, pero entonces en esta sobreprotección, todo esto, todas estas cuestiones que comenté ahorita, lo que hacen es, en la mente del paciente adicto, es decir, bueno, pues si acá ya se están haciendo cargo de mi hijo, acá ya se están haciendo cargo de mí, pues yo qué necesidad tengo de movilizarme o de dejar de consumir. No tengo ninguna necesidad, ¿no? Y además si consumo, ya sé que mi mamá me va otra vez a resolver los conflictos, me va otra vez a ir a rescatar, va otra vez a pagar mi deuda. Entonces, ¿cuál es la necesidad de rehabilitarme? No, yo como familia no creo esa necesidad, ¿no? Otro factor importante es la falta de reconocimiento. Muchas veces cuando el paciente sale de la clínica y ya lleva, por ejemplo, un mes, mes y medio en abstinencia, la familia suele decirle cosas como, si se sienten, por ejemplo, si hay días en los que se siente mal o en los que está irritado, es como, ay, otra vez ya estás así. Pues, ¿de qué te sirvió estar en la clínica, no? Y a la familia se le olvida también que el proceso de rehabilitación no es fácil, ¿no? El proceso de mantener la abstinencia, el proceso de cambiar todas estas series de actitudes y comportamientos, pues es difícil, ¿no? Entonces, si sí lo está haciendo, si sí lo está tratando de hacer, si está logrando mantener su abstinencia, también hay que reconocerlo, ¿no? Muchas veces creemos que si damos ese reconocimiento se van a confiar y entonces ya no se van a esforzar, ¿no? Pero creo que es al revés. Cuando podemos reconocer, oye, veo que ya tienes, veo el trabajo que te está costando manejar tus emociones y veo que hoy pues no lo has logrado, no estás muy irritable, pero he visto que a lo largo de este mes y medio lo has estado pudiendo hacer, ¿no? Entonces, no te desmotives, sí puedes, ¿no? O sea, hacer este reconocimiento también es importante. La rigidez en las estructuras familiares, ¿no? Cuando hay una familia en donde las normas son muy rígidas, en donde no hay posibilidad de diálogo, las cosas son así porque así son y así han sido desde los abuelos, ¿no? Por ejemplo, pues tampoco hay posibilidad de negociación, ¿no? Otro es el estilo permisivo, en donde el hijo es el que establece sus propios límites, sus propias reglas, y en realidad no hay muchas directrices por parte de los padres, ¿no? Él es el que decide qué, cómo y cuándo. Repito, hay veces esto se complica mucho con los adultos muy jóvenes, ¿no? Que ya son adultos, sin embargo, todavía no tienen pues toda la estructura para ser adultos independientes al 100%, ¿no? Todavía dependen de los padres en algún sentido, ya sea económico, porque viven en casa, porque todavía les están ayudando a arrancar en el negocio, etcétera, ¿no? Entonces, esto se vuelve un poco complicado en los casos de los adultos muy jóvenes, ¿no? Y como decíamos, pues bueno, el estilo autoritario que está en el otro extremo, ¿no? Siendo los padres los únicos que establecen las normas y los límites de conducta del hijo, en donde no hay posibilidad de diálogo, no hay flexibilidad, ¿no? Otro estilo de relación familiar que también no es el mejor es el estilo indiferente, ¿no? Que es aquel en donde los padres no proporcionan límites, pero tampoco proporcionan afecto. Quiere decir que ni hay sobreprotección, ni hay límites, ni hay rigidez, ¿no? Es así como, pues están creciendo los hijos como hierbitas, ¿no? Las familias con miembros con un trastorno adictivo, generalmente en muchos de los casos tienen déficits en la comunicación. Y estos déficits tienen que ver con cosas a veces muy sencillas, como por ejemplo el contacto visual, ¿no? Que cuando nos hablamos nos veamos a los ojos. La habilidad para identificar los estados emocionales, no solamente los propios, sino también de los otros, ¿no? Esta capacidad de ser empático con los otros.
tenemos dificultad en expresarnos verbalmente de manera asertiva. Nos expresamos a veces con enojo, con ira, o a veces mejor preferimos quedarnos callados, ¿no? Tendemos a utilizar de forma excesiva referencias al pasado, ¿no? Entonces, es que el año pasado tú dijiste, es que el año pasado tú hiciste, es que hace 5 años, es que el mes pasado, y estamos trayendo continuamente lo que pasó al presente, o estamos, lo que decimos, futurizándonos, ¿no? Entonces, estamos haciendo conjeturas de lo que va a ser en el futuro. Es que no, es que tú seguro ya vas a recaer, ¿no? Ya vas a recaer. Cuando, pues bueno, todavía no ha recaído, y si lo vemos mal, pues bueno, vamos a ver qué hacemos para que eso no suceda. Pero si yo le digo, tú vas a recaer, pues ya de entrada le estoy enviando un mandato, ¿no? Recae. Entonces, este futuro hipotético de las situaciones que todavía no suceden, pero que las damos como por hecho, ¿no? El no utilizar suficiente lenguaje positivo. Tendemos a ser a veces muy negativistas, muy catastróficos, ¿no? A veces sometimos las cosas agradables, lo que sí está bien, los buenos comportamientos del otro, los detalles a lo mejor de cariño que tenemos. A veces tendemos a omitir todo esto y enfatizamos todo lo negativo, ¿no? Otra cuestión en la comunicación es que tendemos a generalizar en exceso. Nos referimos a conductas o a hechos que ocurren de cuando en cuando, como si sucedieran continuamente, ¿no? Como por ejemplo, es que tú nunca lavas los trastes. Pues sí, efectivamente, muchas veces no lava los trastes, pero algunas sí lo hace, ¿no? Entonces, decir, nunca haces esto. O evitar ciertos temas en la conversación, ¿no? Temas que a lo mejor a veces nos son como incómodos, entonces preferimos no tocarlos, y son temas que se van quedando ahí como nada más en la olla de presión, ¿no? Otra cuestión en la comunicación que no nos ayuda es la falta de ser específicos y de utilizar un lenguaje incorrecto, ¿no? Somos muy vagos, emitimos los mensajes muy generales, poco claros, muy abstractos. Nos cuesta trabajo ser claros, específicos, concretos, lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo necesito, cómo yo me siento ¿no? O sea, tendemos a divagar, a perdernos como mucho en el discurso, ¿no? Vuelvo a tocar este tema que también me gustaría que se lo llevaran, y que es muy importante, porque en muchas ocasiones el círculo familiar facilita la recaída porque relajamos los límites y las normas de convivencia, ¿no? Y también ignoramos las posibles señales de recaída que a veces son evidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que ya nos empiezan a mentir, que ya dejaron de ir a grupo, que nos dicen que van a grupo, pero nos damos cuenta que se van a otro lado, ciertas conductas que tienen y las ignoramos, no les damos un seguimiento, ¿no? Preferimos hacer como, pues creo que no pasó, no pasa nada, no ha consumido, ¿no? El adicto, nuestro paciente, sabe por experiencias pasadas que cuando se da una recaída, principalmente hablo de los pacientes que ya han tenido recaídas o internamientos previos, ¿no? Saben que cuando hay una recaída, la familia va a estar ahí para apoyarlo, sin aplicar ningún tipo de consecuencia. Si esto lo saben, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van a esperar que si vuelven a recaer, otra vez no pase nada, ¿no? Entonces, es importante también cambiar esta idea que tiene nuestro paciente de que si él vuelve a consumir, sí hay consecuencias y sí van a pasar cosas, ¿no?
Otro factor que va a influir también en la recaída es el consumo de alcohol y drogas ilegales por parte de la familia. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho con el alcohol y a veces hasta con la marihuana, ¿no? Que la familia o algunos miembros de la familia consumen y esto se normaliza, ¿no? Nosotros, principalmente, comento el consumo de alcohol, pues en la cultura mexicana, ¿no? Y en muchas otras, pues se utiliza para festejar, para convivir. Entonces, esto lo vemos como algo normal, ¿no? Pero para nuestro familiar, pues es un factor de riesgo el que pueda convivir con familia que está consumiendo, ¿no? Hay veces que también incluso dentro del consumo se da una relación positiva entre el padre y el hijo, ¿no? O sea, papá y el hijo hacen ahí mancuerna cuando se están echando una chela juntos, ¿no? Y entonces ahí sí platican, ahí sí se comunican. Y esto también hace que pues esta conducta de consumo pues se siga arraigando. Los tipos de cohesión que hay entre la familia, que pueden ser desprendida, separada, unida o enredada, ¿no? Creo que aquí, pues bueno, voy a mencionar nada más la familia unida, que nos importa el nos, no, y hay un yo en donde se confía, hay fidelidad en la familia, hay interdependencia familiar, quiere decir que hay un vínculo emocional, que hay independencia en la familia, que hay límites claros, que hay espacio, que hay amistades, que hay colisiones sanas, ¿no? Esto es lo que necesitamos promover. Este es el tipo de unión familiar que necesitamos promover. Otro factor que puede ser factor de riesgo de una recaída es lo que llamamos la alienación paternal, ¿no? Que se da cuando los miembros de la familia hacen equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, suele ocurrir que la mamá suele hacer equipo, ¿no? Con los hijos o con el hijo que consume, y generalmente esto pasa cuando el papá se implica poco en la crianza o, por ejemplo, critica al hijo, ¿no? Entonces la mamá, repito, tiene este papel sobreprotector con el hijo, hace alianza con el hijo o la hija y el papá se queda al lado, ¿no? O, por ejemplo, hacemos dos equipos, ¿no? Mamá y mi hermano, papá y mi hermana, ¿no? Y entonces hay como, en lugar de abrir esta unión familiar, hay estos separaciones entre las familias. El apoyo familiar o esta presión a la que yo me refería desde un principio, ¿no? Tiene que estar enfocado a aumentar la autoestima, a darle valor a nuestro familiar, ¿no? Para solucionar su problema, mostrándole nosotros mismos sentimientos de tranquilidad, nosotros mismos mostrando que confiamos en ellos. Eso no significa que no haya límites, eso no significa que no haya supervisión, simplemente es este apoyo emocional en donde yo le digo a mi familiar, yo confío en que si tú sigues las indicaciones, yo confío en que tú puedes apegarte a tu tratamiento, yo confío en que tú puedes hacer lo necesario, entonces vas a poder mantener tu abstinencia, ¿no? No me refiero a este pensamiento como, digamos, mágico. Ok, hasta aquí cómo vamos. No sé si hay alguna duda, algo que quieran comentar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Mi hija acaba de salir de la clínica, tiene exactamente 4 o 5 días, bueno, más o menos. Y
pues al principio pues yo le leí, como dice usted, los límites, las consecuencias, pero en ocasiones como ahorita ya se regresa a la escuela, dos meses y medio casi, estuvo pues sin hacer tareas, sin nada, y ahorita los maestros le están dando la oportunidad de incorporarse pues con sus tareas y esto. Y a veces ella me dice, es que no puedo hacer todo al mismo tiempo, pero luego tienes que hacerlo. Y veo donde se empieza a estar enojando, pues ella misma empieza a agarrar una pelotita que tiene ahí. Y le digo, ¿por qué haces eso? Porque ¿cómo me dice ella? Me enoja porque no puedo hacer todo al mismo tiempo, pues me dice. Y le digo, pues tienes que intentarlo, hija, y como tenemos que venirnos a trabajar, me la traigo. Y la veo sentada aquí en un sillón todo el día, porque pues tiene que terminar esa tarea para que le alcance pues el tiempo, más que nada. Pero algunas reglas como que las evade supuestamente por la tarea que tiene. Y pues tampoco quiero entrar, como dice usted, pues en gritarle, en exigirle, pues más que nada. Ayer la llevo a caminar para que se desestresara un poquito. Vio a un exnovio y luego vi su cambio. Vi su cambio de enojo, venía pateando la arena, venía golpeando el bote que llevaba de agua, pero bien enojada. Y me dice, quisiera comprar mucha estabilidad emocional. Digo, pero si esa la tienes que tener tú te tienes que comprometer contigo misma a que todo lo que veas no te perjudique. Tus compañeros de consumo, un grupo malo que tenía. Y dice, es que ya no quiero salir, no me gusta salir. O sea, a ella le enoja ver a las personas que consumían con ella. Pues varias cosas que veo aquí, pues que tiene que respetar pues el compromiso que hicimos. Aquí yo le recomendaría que pues hablara con ella y le dijera, bueno, si tú no puedes con todo, platícame, ¿qué es lo que no estás pudiendo? ¿Con qué no estás pudiendo, no? ¿Qué tipo de apoyo necesitas? Sin embargo, esto no significa que no cumpla con sus responsabilidades, ¿no? Es acercarme y decirme qué necesitas para lograr cumplir con tus responsabilidades. ¿En qué te puedo apoyar? Si no estás pudiendo tener una estabilidad emocional, pues a ver, comunícate con tu terapeuta, vamos a hacer una cita de emergencia, ¿no? Que te pueda apoyar para que puedas tú ir trabajando en lograr esta estabilidad. Acuérdate que esta estabilidad no se logra de la noche a la mañana, es un trabajo continuo, ¿no? Entonces, para no recurrir, como usted dice, al regaño, al grito, al enojo, ¿no? Sin embargo, esta manera amorosa de acercarse a ella no significa que ella no tenga que cumplir con las reglas y con los acuerdos a los que ustedes llegaron, ¿no? Nada más es como otra manera de llegar. Por supuesto que ella va a poner resistencia para cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Más siendo adolescente. Sí, claro. Pero aquí nosotros como papás, pues una de nuestras tareas es esa, ¿no? O sea, a ver, tú tienes límites, tú tienes que es enseñarles a cumplir con las responsabilidades a pesar de. No sé si con esto aclaré un poco la duda. Sí, pero pues yo veo que a ella le da coraje de regresar pues a ver a esas personas, pero tiene que hacerlo, le digo, no todo el tiempo va a estar encerrada. Poco a poco, yo lo sé. Pero pues a ella le enoja mucho estar en lugares donde hay mucha gente, donde ella sabe que algunos de esos compañeros que tuvo la pueda ver. Habrá que preguntarle qué es lo que exactamente le enoja, si la puede apoyar y si no, conectarla con su terapeuta para que ella pueda trabajar eso que le está pasando, ¿no? Y por otro lado, pues también checar si es momento o no de que ella retome la escuela. Creo que esto es algo que tendría que checar con su terapeuta individual, porque muchas veces también nosotros como familia queremos correr, ¿no? Que ya retomen su vida, que estudien, que trabajen. Y acuérdense que esto es un proceso. Ellos tienen que tener los elementos
bien firmes para poder afrontarse al mundo, ¿no? Si no los tienen, entonces eso va a implicar un riesgo de recaída. También es otra cuestión muy importante. Revise con su terapeuta si realmente la prioridad ahorita es que regrese a la escuela, a ese ambiente, ¿no? Si ella no lo está pudiendo manejar, habría que cuestionarlo. Son Ricardo, clases querías... en línea, pues. ¿Son clases en línea? Sí, son clases en línea, todavía no están Pero aula, entonces, pues, ¿por qué menciona que ve a las personas que consumen? Ahí hay algo como... porque ayer la llevé para que ella se distrajera porque me dijo que se sentía estresada y la llevé a tomar una paleta con mi esposo, nos fuimos al Zócalo y ahí vi que dice, vámonos ya. Le digo, vamos a comernos la paleta. No, no quiero estar aquí, es una plaza cívica, pero no había... Y ya más tarde le digo, vamos a caminar, hija, te va a hacer bien. Y la vi, pues, pasa de repente el exnovio y pues cambia totalmente. Y digo, pues que no te afecte, Anés, que no te afecte nada de lo que veas, a las personas con las que tú consumías, a las personas con las que tú sabes que ya no vas a poder tener una amistad, o sea, no debe de afectarte eso. Yo creo que no es posible pedirle a su hija que no le afecte. Le va a afectar. Lo que ella tiene que trabajar es en herramientas para afrontar eso que le mueven. Y creo que ella misma se lo está diciendo. A veces de verdad hay que escucharlos, ¿no? Ella le está diciendo, no quiero estar aquí porque estoy viendo a las personas que consumen. Entonces, hay que hacerle caso, ¿no? En ese sentido sí hay que hacerle caso. No tiene por qué estar en contacto. No es fácil para las personas que están en rehabilitación ver a las personas de su pasado, ¿no? Sus cuates de consumo, porque les despiertan memorias, porque muchas veces les enoja no poder estar ahí. Entonces, también hay que apoyarla en ese aspecto. Y hay que apoyarla también en el sentido de, pues no es que no le afecte, ¿no? Le va a afectar. ¿Qué herramientas necesita ella para poder trabajar con eso que le está afectando? Por eso le digo, conéctela con su terapeuta, ¿no? Sí, gracias. Para que ella siga fortaleciéndose en esa parte emocional. Y preguntarle también, no, pues yo quise que se distrajera, la verdad, pero pues... y preguntarle, ¿no? Preparado. Si tú, mira, vamos a salir a caminar, si tú te sientes incómoda, me dices y nos regresamos, ¿no? Ok. Okay. Sí, Ricardo, ¿ibas a comentar algo? Perdón, Ricardo, ¿ibas a comentar algo? Sí, pero ya lo comentaste tú, ¿no? O sea, esa parte de que pues sí le va a afectar, ¿no? Ok. Y también creo que esta parte de usted estar como buscando la forma de que ella se distraiga, también hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque recuerde que ella de repente se excede un poquito. Sí. Y pues no sé si está bien pues preguntarle dónde ella quiere ir. Pero pues, o sea, también si se lo gana, pues siempre he dicho, a veces me dice, vamos a tal lado, no sé, ese día dice, vamos al cine, pero la verdad no le hice caso, preferí mejor llevármela a caminar. Sí, también hay que aprender a escucharlos, ¿no? O sea, no porque sean el paciente adicto, no hay que escucharlos, o sea, sí hay que aprender a escucharlos y en base a lo que nos digan, pues también habrá que ponerles límites o apoyar, ¿no? Que justo esa es la tarea de la familia, ¿no? Ver en qué sí puedo apoyar, en dónde tengo que poner el límite, etcétera. No sé si haya otra pregunta por ahí, que ya estamos sobre tiempo. ¿Te parece bien una pregunta más, Marta? Sí, adelante. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar? Gracias, señora. Adriana. Yo soy un familiar de una hija que tengo ahí internada, que apenas ingresó hace 15 días. A mí me gustaría estar preparada, ¿verdad? Con sus comentarios de usted, con su ayuda, para cuando mi hija regrese, para poder, ¿verdad? Ayudarla. Mi hija es una persona muy callada, siempre así ha sido.
parece que tiene 2 o 3 años que empezó a consumir esa droga y no es agresiva, es muy apartada. O sea que yo sí me gustaría aprender para que cuando ella regrese, estar preparada para poderla ayudar, para no regarla, ¿verdad? Como decimos, porque a veces con malas palabras o con regaños, pues las podemos agredir, ¿verdad? Sí, eso me gustaría aprender a cuando ella regrese, ¿qué debo hacer? Claro, sí, señora, de la familia Ruano. Pues bueno, justamente todo lo que estuve mencionando en este taller son las cosas que hay que aprender a detectar y a modificar. O sea, son las cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Y para aprender más sobre esto, pues yo lo que le recomendaría es que se siga conectando a los talleres, que tome usted una terapia individual también, para que usted también se siga preparando. También usted necesita apoyo, también usted necesita fortalecerse. Y otra sugerencia es que también se integre a los grupos de autoayuda de Al-Anon o de codependientes anónimos, ¿no? Que son los grupos de autoayuda para los familiares de las personas con problemas de adicción. Y de esta manera usted va a ir aprendiendo también poco a poco la mejor forma de apoyar a su hija. Sí, muy bien. Gracias. Gracias, señora Ruano. Sí, bueno, una pregunta más, Selene. Hola, buenas tardes. Yo estaba poniendo atención, estaba escuchando toda su exposición. Es muy interesante, pero a la vez para mí muy confusa. El, el, el estira y afloja que se viene en mi caso, no sé, ya de hecho estaba escuchando el comentario que le hizo a la familiar de la paciente anterior reciente. Y sí, pues es buscar ayuda, entiendo, y aprender más en el taller. Digo, es la respuesta que le dio a ella, creo que también me sirve a mí. Sería buscar ayuda, sería seguir aprendiendo, porque la verdad sí me es confuso el sí, pero no, el escucha, pero no tanto, no sé, es demasiado, demasiado confuso para mí, le soy honesta, pero bueno, voy a seguir al pendiente y voy a seguir escuchando y pues si me acerco a ustedes después para espero no molestar el acercarme después a ustedes No, para nada. Para exponerle pues a lo mejor mis dudas de forma individual, porque sí me es confuso y hasta me parece difícil, porque según yo educaba en base al amor, pero creo que era en exceso y bueno, sí, la verdad estoy muy confundida. Pero bueno, gracias. Selene, mira, no te angusties. Es normal que al principio del proceso te sientas confundida. Es difícil, ¿no? Como también darme cuenta que yo pensé que estaba haciendo las cosas de una manera adecuada y de repente ver que hay cosas que sí no estaba haciendo de la forma más adecuada, ¿no? Entonces, no te preocupes. Tú también, así como tu familiar, irás poco a poco adentrándote en el proceso. Sí, efectivamente, lo que le dije a la señora Ruano, ¿no? También para que tú puedas tener ese apoyo y puedas ir aclarando y aprendiendo poco a poco, ¿no? Es en este sentido que no sea algo que te angustie más bien es como, velo como algo normal, es parte de tu proceso e irás aprendiendo. Muchas gracias. Ok, pues yo creo que con esta pregunta terminamos. Daríamos por terminada la exposición. Yo te lo... Ya. Gracias. Soy un poco lenta. No sé si hay algún comentario, sino para ir cerrando, no sé, para concluir, Olguita, no sé si quieras tener un último comentario sobre estas conductas facilitadoras que tú expusiste el día de hoy. Pues nada más para cerrar, sería pues esto que hice énfasis, ¿no? Durante toda la presentación,
que es poder nosotros tener apoyo como familia, apoyo terapéutico para poder conocer cuáles son estas pautas que nosotros sin querer, sin mala intención, por supuesto, de repente hemos tenido y que son conductas facilitadoras del consumo y poder apoyar las conductas que son facilitadoras de la rehabilitación y de la abstinencia, ¿no? Hacer una revisión y pues bueno, echarnos un clavado ahí también a nuestro proceso personal. Creo que eso pues es de mucha ayuda, ¿no? Gracias, Olga. Ricardo, ¿algo que quieras comentar para cerrar? No, nada más, no sé si ustedes cómo andan de tiempo. A mí me gustaría ver si hay por lo menos dos preguntas más, porque como creo que el tema fue como muy amplio, la verdad es de que tal vez a lo mejor alguien se quedó ahí con una duda. Si les es posible, yo les voy a agradecer si las pudieran responder, aunque sea dos más. Si no, pues ya vamos cerrando. Okay, yo no tengo problema, respondemos así de forma breve. Lo vi. ¿Eh? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Yo podría hacer un comentario? Claro. Sí, claro. Pues sí, escuchando, ¿no?, a la señora que habló anteriormente, la verdad es que sí es confuso y se lleva tiempo y aún así no es fácil separar entre si confío y no confío, si puedes y no puedes, porque pues ellos están también en un proceso difícil y nosotros como papás también lo vamos a estar. Entonces yo creo que ahí viene mucho el de lo que dice, ¿no?, de hacer la prueba y pues intentarlo de una manera y si no funcionó, pues intentar de otra. Yo creo que también cuando salen los chicos de la clínica, estamos como al súper pendiente de cada reacción que tienen, ¿no? Porque estamos preocupados, porque queremos ayudarlos, porque no sabemos realmente qué están pensando. Entonces, yo me recuerdo que cuando salió mi hijo de la clínica, desgraciadamente yo no podía estar con mi hijo, pero mis hermanos sí. Y entonces, pues ya de repente cuando lo veían, me comentaba, ¿no? Es que se veía así, es que lo vimos callado, es que casi no como que no se siente a gusto con nosotros, y luego si lo invitamos a comer o que conviva con la familia, pues él como que no quiere. Entonces creo que también eso, y a mí también personalmente me pasó, ¿no? Cuando yo he podido estar con mi hijo es eso, estoy como viendo, estoy al pendiente de cada reacción. Me llegó a tocar también salir con él y de verlo a gusto y de verlo que estaba contento, pasar al vámonos, con una desesperación que obviamente a mí como mamá me ponía mal, porque pensaba, a lo mejor ya se le disparó un trigger, o ya se le, las ganas del consumo o algo, ¿no? A lo mejor ya quiere consumir, y entonces sí, como papás creo que pues a veces por la misma preocupación, estamos como, nos cruzamos esa línea de pasar de preocuparnos, ¿no? Y creo que sí, definitivamente eso también, porque es como, ok, vamos a creer en ti, pensamos que tú puedes. Yo también me acuerdo que al principio usaba eso de quererle dar ánimo, ¿no? No, claro que tú puedes, hijo, todo va a estar bien, y ser positiva, como lo mencionó Olga, siendo positiva y tratando de animarlo, ¿no? Y a veces quizás ellos necesitan solo un silencio. De repente para ellos no necesitan tanta palabrería de nosotros, ni tanta reacción de nosotros. Entonces, pues sí, no es fácil, se lleva tiempo, a veces funciona, a veces no funciona, pero creo que sí es importante de verdad seguir, no soltar. Me refleja muchísimo en eso que dijo Olga, de hacer equipos, porque pasa
en mi caso pasó, ¿no? Es como, sí, como encuentran aliados o buscan aliados o tienen aliados, porque hay una relación mejor entre un integrante de la familia, ¿no? Y otro. Entonces eso también para ellos, o sea, ellos no van a desaprovechar esa oportunidad de al darse cuenta que hay equipos en la familia. Lo ideal sería que los papás estén de acuerdo, se pongan de acuerdo. Es difícil también, es muy difícil estar en el mismo barco, pero sí se requiere también de eso. Y no podemos evitar a lo mejor que haya equipos, pero sí por lo menos que ellos se den cuenta que no va a haber espacios por donde se puedan meter, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ellos tienen un problema de adicción, entonces pues no pueden reaccionar ni pensar tan claramente como los demás. Y eso es todo, gracias. Gracias. A mí me gustaría nada más rápidamente retomar una cosa que dijo, que es cuando salió, pues estábamos súper atentos de todas las respuestas que hacía, ¿no? Porque teníamos mucho miedo. Esto a veces lo que sucede es con el paso del tiempo vamos confiándonos de más y entonces dejamos de estar hiperalertas. Entonces pasamos de estar hiperalertas a ir soltando hasta que soltamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto son las cuestiones que necesitamos cuidar. No es ni estar hiperalerta, ni soltar. Madreado, y que yo le tenga que decir. Y eso es como la dificultad, ¿no? Que hay que ir viendo que no nos pasemos de un lado para otro, ¿no? La última pregunta. Pati, adelante. Sí. Yo quiero comentar, a mí me sigue confundiendo mucho la doble dirección hacia lo, en este caso hacia mi hijo, ¿no? Yo digo una cosa, el papá dice otra. Esa parte me cuesta mucho trabajo entenderme cuál es mi responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces quiero ser firme, y digo a veces quiero ser firme, ustedes conocen a mis familiares y conocen también al adicto, y a veces quiero ser firme, y de repente escucho temas como el que acabas de decir ahorita, Olga, muy claro, y oigo los temas y entonces hablas de límites, hablas de amor, hablas de acuerdos entre la familia, ¿sí? Comunicación, y luego de repente oigo los AA, y los AA es una cosa así como más determinante en la cuestión de que pues hay que ser firmes y nada de que se te permitan cosas, ¿no? En relación a de que ahí estamos con el apapacho. Y luego, de repente, cuando estoy en mi grupo de Al-Anon, habla mucho de la compasión. Entonces dice, es que tú tienes que entender que tiene una enfermedad, y yo como que voy agarrando la onda, ¿sí? Entonces, pues no le digas que qué pasó y que no sé qué. Entonces llega un momento de tanta confusión que sinceramente quiero mandar todo al carajo. Y ahorita que te escuchaba y que oigo infinidad de pláticas excelentes con ustedes, pero mi parte, digo, a ver, ¿dónde está el límite? Y entiendo que el límite es para mí, más que para el adicto. Creo que tengo que poner un límite para mí. O sea, tengo que empezar por mí, pero también la cuestión de la doble dirección. Yo digo sí y el otro dice no, o al revés, y es cuando de veras digo, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es hacer, ¿cuál fue la palabra en lugar de metichada que dijiste hace rato? Sí, que me encantó.
Es ¿Cómo? sobre vinculación. Ah, esa. Entonces, digo, ¿sabes qué? Creo que estoy siendo muy metiche, ¿no? Estoy queriendo resolver algo que no me corresponde, que no lo voy a resolver aparte. O sea, la adicción no la voy a quitar. Y entonces, a veces digo, me voy a alejar. Y luego de repente me siento como, ¿y qué hago ahora? O sea, ya no tengo que hacer, ¿no? Ya no tengo que, ya no estoy sufriendo, caramba, ¿no? ¿Sí? Porque estoy tan codependiente de esa parte que digo, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Sí me confunde muchísimo. Sí me confunde dónde me quedo. Sé que tengo que trabajar para mí, sé que tengo, pero de repente, o sea, digo, híjole, ¿cómo le hago? Hay doble dirección. La doble dirección es muy difícil de entender. Al menos Señora Pati, yo creo que usted misma respondió su propia pregunta, pero creo importante dos cosas. Una, mencionar que ser firme no está peleado con ser amoroso. Yo puedo ser sumamente firme y amoroso al mismo tiempo. Y soy muy firme. Tú no puedes llegar a mi casa si estás intoxicado. Soy muy firme y te amo, pero no te permito llegar a mi casa si estás intoxicado. Ni estoy ofendiendo, ni estoy gritando, ni estoy siendo agresiva. Estoy siendo muy amorosa, pero muy firme. Y la otra cuestión es si hay esta falta de acuerdo entre usted y su esposo, pues entonces solamente hay un camino, ¿no? Que es conmigo las cosas funcionan así. Si con tu papá funcionan de otro modo, ese ya no es mi asunto. No está en mi poder, no está en mi control. Conmigo va a funcionar así. Y entonces ya hay claridad, ya sé que con mamá funciona así, con papá funciona así. Obviamente, pues él tomará la decisión que más le convenga, ¿no? Pero eso ya no está en mis manos, ¿no? Claro. Y la otra cosa es, pues continúa en su proceso de terapia individual, ¿no? Para que encuentre esa estabilidad y felicidad que de repente la tiene y dice, y ahora se espanta, creo, y dice, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿no? ¿y ahora qué sufro, no? Ahora con qué sufro. Entonces, ¿y ahora con qué sufro, sí? Siga su terapia individual para que encuentre qué hacer con ese no sufrir y empiece a gozar. Exactamente. Gracias, Olga. Saca de tu ronco pecho, Ministeros. Ya lo dije. Eso es lo que tiene que hacer usted. Empezar a disfrutar, a ser feliz. Que al final del día esa es decisión de él. Y usted ya ha hecho demasiado, ¿sabe? Y también debe de poner un límite. O sea, el susodicho ya está grande. Para mí, sí. Pero el problema es que lo siguen viendo como un bebecito. Sí. Yo le dije a ustedes, tomen terapia de pareja. Sí, está bueno. Está bueno, pues sí, ya sé su respuesta. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Entonces. Parece que en la práctica no está tan bueno. Caso cerrado. No, dirían en mi pueblo, ¿cómo te rieras, Ricardo? Que eso resultara. Sí, sí, yo lo sé, pero bueno. Pati, creo que ya no se sobreimplique. Pati, ya no se sobreimplique. Exacto. Aquí hay no, una, me gusta la palabra que... sí, ya no me sobreimplique. Esa me gusta, me la tengo que tatuar. Ajá. Hay una pregunta gracias. En el chat, dice, excelente presentación, muy enriquecedora. Una sugerencia de lectura, por favor, es de iPhone de Gabriel. Una sugerencia de lectura. Uy, de Gabriel. Gabriel, pues déjeme pensarlo y se la mando por WhatsApp. que ahí sí me agarró desprevenida. Pero ya al señor Gabriel ya le había mandado también varias bibliografías. Entonces, pero ya las leí, ya necesita otras.
Toda la literatura de Al-Anon pueden usarla. Sí, muy buena sugerencia, Marta. Hay libros, por ejemplo, está la de Senderos de Recuperación, está la de Esperanza para hoy. Todos esos libros, exactamente. Al-Anon se enfrenta al alcoholismo. Todos estos nos pueden servir. Voy a ver la forma de abrir un grupo de Al-Anon y lo va a madrinar Patti. Excelente. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál más quieren? Porque tengo muchos. Sí, ¿cuál más quieres? Es más, estamos por cumplir aniversario. Llévelos a la práctica, diría el programa de AA. Hay que echarle acción, madrina. No nada más leer. Ya, Ricardo. Ya, Ricardo. Híjole, no, de veras. Menos mal que no está el otro galán, porque no, ese chanclea más. Chanclea más. Dentro de 8 días va a estar para que no lo extrañen. Para que los chancle bien a gusto a todas las familias. Oye, si a mí me gusta... Regaño de Miguel Ángel. A mí me gusta lavar, sufrir y... A mí me gusta lavar, planchar y sufrir. ¿Sí? Entonces, me falta el Miguel. Bueno, pues. No, pues sí, ¿qué hago? A mí me gusta lavar, planchar, hacer pasteles y sufrir. Ok. Aquí hay una manita levantada de May Rendón. Ahora sí me tengo que ir porque tengo egreso en la clínica. Espérate, ya no más falta la de May. Danos un minuto. Sí. Lo último y rápido, yo creo que la plática, todas son interesantes. El trabajo es de uno, porque por más literatura que tengamos y no entremos en ese proceso interior y en esos cambios, no vamos a poder avanzar y nos vamos a confundir más. Entonces yo lo que creo y me llevo de esta plática es seguir creciendo conmigo misma, ir cambiando esas actitudes y tomar de cada una de las exposiciones lo que es más útil. Muchas gracias. Gracias, May. Gracias, bueno, pues muchísimas gracias a todas las familias. Gracias, Ricardo, Olga. Gracias por su exposición y por todas las preguntas. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, yo en 15 días, ustedes el próximo sábado. Y entonces, pues nos vemos el próximo sábado. Ya me hizo manita de puerco Ricardo. Exactamente, Olga estará acá. Excelente fin de semana. Sufre poquito, Pati, pero diviértete más. Hay que gozar. Hay que gozar. Bueno, te voy a hacer caso. Solo por hoy, recuerden, solo por hoy. Gracias. Gracias, familia. Buen fin de semana. Gracias. Adiós a todos. Gracias, familia. Gracias, Pinar. Gracias, hasta luego. Gracias, Olga. Gracias. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias, Olga. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Marta. Pues nada, bye bye. Gracias. Gracias. Gracias, hasta Cuídense. luego.